ese proceso de la acotación a la realidad, porque después cuando tienes el producto final queda, bueno, pues evidentemente real, y ya en el propio modelado, cuando tú lo vas afinando, se va viendo más real, ¿no? Vas diciendo, he empezado en algo que no lo había visto en mi vida, ¿no? Como muy orgánico, como muy loco. Es como cuando ves los concepts de los... Lo estás aterrizando y lo estás convirtiendo en verdad. Uh-huh. Sí, y al final se ve que no es lo que tú tenías en mente en un principio, pero sí, a la vez sí, ¿sabes? Porque... O puede ser mejor, o sea... O mejor incluso, sí. En el proceso también se te van ocurriendo ideas y al final lo mejoras, ¿no? Es un poco... Y lo que sí me da la impresión es, bueno, pues como si estos dos trabajos anteriores te hubieran preparado mentalmente para el actual, porque aquí sí me parece que ambas vertientes se unen. O sea, en televisión el diseño y lo bonito y lo visual es importantísimo, pero luego tiene que funcionar. Entonces, es lo más importante. Ahí, hemos llegado aquí al kit. Aquí se nos han conectado los puntos de Steve Jobs, ¿no? Sí. Vamos a empezar en esta etapa. O sea, tú estabas trabajando para Zara y para Pull&Bear, para Inditex, y decides cambiar. ¿Tomas tú la decisión? Sí, tomo yo la decisión porque, bueno, llevaba 3 años allí y, bueno, ya sabía hacer las cosas, ¿no? A mí lo que me pasó que es que cuando yo entré en Inditex me gustaba un montón porque, bueno, que yo no trabajaba para Inditex, pero, o sea, trabajaba para Inditex, pero desde otra empresa, ¿no? Uh-huh, sí. Y bueno, llevaba allí 3 años y a mí me encantaba el trabajo porque aprendí muchísimo de, bueno... al final yo había trabajado con Philippe, pero Philippe es un estudio de diseño muy pequeño, mucho más lo que dices tú, ¿no? De concept, de proponer a empresas, ¿no? A lo mejor una empresa te venía a hacer, mira, queremos hacer una colección de, por ejemplo, hicimos una colección de joyas y hicieron una marca de allí que se llama Freyville y decían, nosotros solo queremos de vosotros que nos deis ideas, ¿no? Entonces, porque queremos abrirnos a un público más joven o queremos, ¿no? Entonces nosotros lo proponíamos ideas, ¿no? Y después ellos con esas ideas se quedaban con las ideas y podían fabricarlas o no, eso ya no era cosa nuestra. Y entonces venía de ahí y ahora en Coruña era completamente diferente, era todo lo contrario, era fabricar cosas que te decían, queremos algo parecido a esto, te pasaban un diseño, un dibujo, así como un poco más o menos a grosso modo, ¿no? Y sí, no te daban la posibilidad de tú idear, era casi que te daban No, era como, pautas. Mira, que estamos pensando en esto, pero queremos que sea desmontable, que sea tal y que vaya así, cual. Entonces el diseño era ese básicamente, ¿no? El diseño que tú tenías que hacer, ese diseño técnico, para que lo que ellos quisieran se convirtiera para respetar la forma que ellos querían y que cumpliesen esos condicionantes técnicos que querían, pero no te los resolvían. Entonces ahí aprendí muchísimo sobre fabricación, sobre metal, sobre cómo se hacen las cosas en la vida real y demás, y me encantó por eso, y en gestionar un montón de cosas. Era un trabajo también muy loco, ¿no? De trabajar con varias empresas a la vez, porque tú no podías construirlo todo, sino que había empresas que se dedicaban había cosas de madera que yo no podía hacer, o de crión, o de o casquillos, cosas así. Entonces era como muy loco, ¿no? Trabajar con empresas muchas a la vez, y aprendí un montón, la verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo llevaba allí ya 3 años y noté que ya no estaba aprendiendo tanto, ¿no? Como que ya lo que aprendí ya lo había aprendido hacía tiempo y que ya era zona de confort. Sí, era gestionar básicamente el día a día, pero yo ya sabía hacerlo. Y entonces eso no me gusta en general. Me gusta que el trabajo me aporte algo, me aporte aprender cosas. ¿Fuiste tú a buscar a A3 Media o te buscan ellos? ¿Cómo se dio ese match? Pues fue un poco de suerte porque, a ver, yo conocí cuando un amigo mío de la carrera estuvo trabajando allí años antes, y él ya se había ido, ya había terminado ese tema. Entonces, bueno,
bueno, pues como una anécdota, ¿no? Sabía. Entonces lo que pasó fue que cuando yo dejé el trabajo y me vine a Madrid a buscar trabajo porque buscaba algo diferente, ¿no? Un trabajo distinto sin saber cuál. O sea, yo dejé el trabajo y me vine a Madrid a buscar trabajo. Y nada, estaba haciendo entrevistas en ese momento y justo en ese momento la persona como la equivalente a mí en el equipo, ¿sí?, pues se fue y no estaban, parece ser por lo que me dijeron, que no estaban encontrando a nadie porque estaban probando a gente, ¿no? Pero no encontraban a nadie que les cumpliese un poco lo que buscaban. Con todos los estándares que necesitaban, con el perfil exacto. Y bueno, y entonces pues yo me propuse para el trabajo, me hice una entrevista y bueno, me cogieron. ¿Y tú sabías cuando fuiste a esa entrevista que era para El Hormiguero? ¿O tú fuiste a una entrevista para A3? ¿Tú sabías que era ya para El Hormiguero? Sí. No, porque haces la entrevista para la productora del Hormiguero. Pero la productora del Hormiguero realmente, tú ya sabes que es para El Hormiguero, ya te lo dicen, porque realmente tienen 2 programas. Eso pone presión a esa entrevista, ¿no? O sea, uno tiene que ir nervioso ese día. Bueno, vas nervioso a casi todas las entrevistas, ¿eh? El tema es que, bueno, el Hormiguero, hombre, pues sí. A mí lo que me pasaba es que El Hormiguero sabía cómo era el trabajo, ¿no? Porque entonces, sí, lo conocías ya un poco. Bueno, porque al final todo el mundo conoce el programa y todo el mundo conoce la sección de ciencia. Entonces, a mí me atraía muchísimo. Entonces, vas un poco nervioso porque me gusta el trabajo. Con ilusión. O sea, ibas con esos nervios de ilusión, de sí, lo quiero, esto es lo que quiero. Si me vine a Madrid es para tener un trabajo diferente al que puedo tener en Coruña, y entonces este lo era. Entonces, por eso fue que quería ese trabajo, pero bueno. Sí, pero bueno, más allá de eso, bueno, pues en la entrevista pues como en otras, sí. Pero mola porque te dijeron, venga, vale, para adentro. Sí, ¿Cuándo cuando empiezas? te dicen venga, vale, pues genial, la verdad. El tema es que yo empecé cuando me lo dijeron en febrero, mediados de febrero así, del 2020, que entraba El Hormiguero, y yo entraba el 1 de marzo del 2020. Y el día 13, el timing fue, estuviste ahí fino, exacto. Sí, exacto. De hecho, el primer día ya se estaba hablando, ya estaba en boca de todos, ¿sabes? El COVID, el primer día, pero la gente todavía ese día no sabía que era en Italia, estaba pasándolo mal, pero aquí en España no se sabía en ese momento, ¿no? Y efectivamente, después a los 15 días de yo entrar, pues de repente apocalipsis, se acaba el mundo, el programa no para, porque la televisión en ese momento era como estos trabajos impositivos. Era lo único que quedaba, es pues verdad. La televisión no paró, pero no había público, era rarísimo, sin público, con la mascarilla, la tensión, ¿sabes? Porque todo el mundo estaba encerrado en ese momento en casa, entonces tú eres de las pocas personas que podías salir, entonces era como no sabías cómo actuar muy bien, teníamos controles constantes de PCRs, lavado de manos, no sé, era una locura, era esa época de locura del COVID del principio. Y claro, yo pensaba que mi etapa en El Hormiguero iban a durar esos 15 días. Porque te dijiste que bien. Claro, supuse que despedirían a gente, porque no podía estar todo el mundo en el plató, además teníamos que hacer equipos reducidos. Y entonces dije, nada, pues si echan a alguien, yo tengo todas las papeletas, ¿no? Llevo aquí una semana. Claro. Pero bueno, tampoco me flagelé demasiado, fue mala suerte y digo, bueno, pues si me despiden, pues nada, está aquí, mala suerte. Pero mira, al final no despidieron a nadie. Y funcionó. Y al final sacamos el programa adelante en esa época, que fue complicado, y nada. Pero y por otro lado pienso que a lo mejor no es una mala manera de empezar, quiero decir, porque la vorágine esa de la televisión
en ese momento no era tal. Como tú dices, no había público, había menos invitados, entiendo. O sea, ¿era como un poco más ralentizado o no? ¿O seguía siendo el prime time TV show de siempre, solo que con mascarilla? No, sí que se paró porque como estaba todo cerrado y todo el mundo en casa, todas las empresas estaban cerradas, entonces nosotros no podíamos conseguir las cosas que nosotros necesitamos, ¿no? Normalmente para hacer las ciencias y demás. Entonces eran programas más con ciencias caseras, con cosas que podíamos conseguir. Más sencillo. Sí, había ciencias que eran guays, pero no eran, claro, las superproducciones, ¿sabes? Estas que podemos hacer ahora. Sí. No, eso no, eran cosas más de casa, más caseras. Y además también se habló de que como la gente estaba en casa, había muchos niños en casa también. Y entonces queríamos también tirar por cosas que la gente pudiese hacer en casa para pasar la tarde con sus hijos y pasarlo bien y ver ciencia, aprender y que la gente pasase un poco el tiempo entretenida en casa. Entonces, esa época fue ese tipo de ciencias los que más hicimos. Pero la exigencia como tal del programa era la de siempre, era al final... No dejaba de ser en directo y siempre. En directo y muy exigente. Al final el programa es para todo. Sí, la calidad. La calidad, el detalle, el que todo funcione bien. Y entonces eso lo seguíamos teniendo. Entonces, por un lado, tienes razón, que es verdad que no eran estos programas gigantescos de locura que hay ahora, que pasa absolutamente de todo y tienes que estar súper coordinado. Pero a la vez era muy raro porque... Es lo que te digo, nadie estaba trabajando, nosotros ni siquiera podíamos ir en metro, nos venían a buscar, a recoger. Sí, nos venían a recoger en un Uber y tal, y era como muy extraño ver las calles vacías, tal, después además la gente estaba triste, no sé, a mí me dio la vida, la verdad, seguir trabajando porque me evité ese mes. Recién llegado de tu tierra natal a Madrid, estar en Madrid y encerrarte podría haber sido una tortura. Sí, o sea, entonces yo di las gracias por poder ir a trabajar, estar con gente y poder hablar y tal, pero sí que era un momento malo porque la gente tenía miedo también por su familia, no por nosotros, por el hecho de trabajar, poderte contagiar y demás, pero sí que tenías muchísima precaución. Pero de llevarlo a casa. Era ese momento de incertidumbre, de que no se sabía nada. Entonces, pues eso, teníamos mucho cuidado. Eso sí, la verdad es que la empresa también lo hizo muy bien en ese aspecto, porque nos tenía completamente controlados, nos hacían PCRs, nos dieron todos los medios, la verdad, para que todo funcionase bien. Y entonces la verdad es que no hubo problema ni sustos grandes. No, ni casos como tal al principio. O sea, después ya sí, cuando ya todo el mundo... Sí. Cuando ya la gente salía a la calle y volvimos a ir en metro y ya era más o menos la nueva normalidad aquella que se hablaba. Sí. Ahí ya sí que empezaron a aparecer casos y demás. Pero claro, como estábamos tan controlados, nunca hubo un foco como tal allí. Porque claro. Si alguien daba positivo, entre que comíamos separados, las mascarillas, la distancia, las PCRs y demás, era como que enseguida aparecía alguien, se iba a casa y no había contagiado a nadie, no le había dado tiempo, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, bien. Pero bueno, eso fue la verdad que fue un momento que no olvidaremos ninguno, yo creo. No, ninguno, cada uno con lo suyo, pero ninguno, desde luego. Ahora ya lo hablamos como lejano, como más de lejos, sí. Pero es verdad que sí fue un timing el tuyo ahí. Sí, fue mala suerte y buena suerte, porque si me cogieron en febrero. Me cogieron en febrero, pero en marzo no habrían hecho la entrevista, por ejemplo. Efectivamente, ya. O sea, tenía que entonces, ser. Entré como. En el último se cerró la puerta, o sea, Indiana Jones pasando por debajo conmigo de la puerta, totalmente. Exacto. Yo lo quise ver por ese lado también, ¿no? Realmente fue la buena suerte esa. Una cosa, a ver, dice el refrán que para un martillo todos son clavos. ¿Cómo se coordina un equipo multidisciplinar de maquinaria como el que tiene el hormiguero, en el que hay carpinteros, hay
de metal, bueno, no sé si habrá soldadores, estáis los del 3D. ¿Cómo se decide de qué va cada cosa? O sea, ¿quién pone ahí la cabeza